Vamos a comenzar con la tutoría que tenemos programada para esta ocasión, donde vamos a ver los contenidos de la unidad 3. Vamos a tratar de abarcar algunos talleres y ver cómo algunos de los recursos didácticos que ya hemos estudiado se pueden aplicar en estos talleres. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, licenciada. Muy bien, excelente. Vaya, vamos a comenzar. Recordando las actividades pendientes que tenemos en la asignatura, que son las actividades evaluadas que están prontas a entregar. Tenemos próxima entrega, el taller. Bueno, si no lo han entregado todavía, es hasta el día de mañana, ¿verdad? Que tenemos disponible esta entrega. Todavía faltan algunos que entreguen el informe que se hizo del taller 2 mañana a medianoche. Esa es una entrega y también ya está disponible la tarea 2, que es el video que ustedes tienen que grabar. Vamos a ver un poquito sobre eso. En esta tarea 2 se espera que ustedes utilicen la guía didáctica que elaboraron en la tarea 1, es decir, el guión de clase que ustedes hicieron en la tarea 1 con el recurso didáctico que también utilizaron para realizar esa tarea que ustedes entregaron, y van a grabar un video donde van a dar una clase. Entre las indicaciones que nos dice la tarea es que será una clase que no tendrá participantes, ¿verdad? Entonces, ustedes van a usar esta guía didáctica que les servirá de apoyo para hacer el video, y al final del video ustedes van a hacer una valoración del recurso que utilizaron, de su experiencia, de lo aprendido, de los obstáculos, de las ventajas y las desventajas de ese recurso didáctico. Van a subir el video a YouTube o a Drive, y ese es el enlace que van a compartir, ese es el enlace que van a subir. El video debe durar entre 5 a 10 minutos para que lo tengan en cuenta. Entre la rúbrica de lo que se les va a evaluar es que suban el link correctamente y que pueda visualizarse sin ningún problema, ¿verdad? Si lo suben a YouTube, lo mejor es dejarlo público porque a veces si está privado da algunos problemas en entrada. Entonces, el link que sea público para que no les dé problemas de visualizarse a la hora que ustedes lo envíen el link y yo vaya a calificárselos. Y también que mencionen el objetivo de la utilización del recurso de la clase que van a hacer. Van a hacer el desarrollo y van a explicar detalladamente el recurso didáctico en base a la tarea 1, es decir, van a dar la clase, ¿verdad? Utilizando ese recurso didáctico como si estuvieran utilizándolo con sus estudiantes. Y al final, pues son las conclusiones de las valoraciones de lo que ustedes han aprendido, las ventajas y las desventajas, los obstáculos que se enfrentaron, qué piensan de ese recurso didáctico, si es práctico, si es útil en una clase, en qué tema, en qué nivel, ¿verdad? Esas son las conclusiones que ustedes van a hacer al final del video. Y también otro criterio que se les va a evaluar es que el video dure exactamente el tiempo que se les indica, entre 5 a 10 minutos. Entonces, esta es la tarea. La entrega de esta tarea ya está para el 9 de diciembre como fecha límite. Todavía tienen un espacio de varios días para poderla trabajar, para hacer muy bonito el video. El video lo pueden editar y que sea, pues, pueden utilizar su creatividad para hacer el video y dar la clase de tal manera
que puedan usar bien el recurso didáctico que decidieron trabajar en la tarea 1. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta tarea que tienen que entregar. Ok, entonces continuamos. Esas son las actividades que están pendientes y hoy quedarán las preguntas de la tutoría 4. Entonces, está el informe del taller 2 que está para mañana, la tarea 2 que está para el 9 de diciembre y las preguntas de la tutoría 4 que se dan para este día, pero saben que se les da toda una semana para que ustedes puedan hacer la entrega. Perdón. Muy bien, entonces tenemos esas actividades y ahora sí, vamos a comenzar con lo que vamos a ver en esta tutoría que tiene que ver con la unidad 3. La unidad 3 trata sobre la aplicación y utilización de medios y recursos didácticos manipulables o también tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. ¿Se puede usar el tema que se eligió en la tarea 1, Gabriela? Sí, sí, exactamente, puede hacerlo. Esa será su guía, la tarea 1. Como ustedes presentaron un guión de clase y en esta tarea van a grabar un video dando una clase, pues el guión de clase que utilizaron en la tarea 1 será su guía, el recurso, como que ustedes ya están dando la clase utilizando ese guión que ya realizaron. Muy bien, entonces en la unidad 3 ya vimos algunos recursos en la unidad 2 y ahora cómo se pueden utilizar ya sea tecnológicos, porque hay software diferentes que se pueden utilizar en una clase de matemática, como GeoGebra, entre otros. Y también hay recursos didácticos, dependiendo la edad de los estudiantes, que podemos utilizar, que ellos pueden manipular. En la tutoría de repaso, pues vimos las monedas como un recurso didáctico que se puede utilizar para ayudar a los estudiantes a aprender las operaciones básicas. Entonces, ¿verdad? Quizás con niños no tan pequeños, ¿verdad? Porque algunas monedas son muy pequeñas y puede ser un peligro en un momento específico. Vimos que es importante al utilizar un recurso pensar en la seguridad también de los estudiantes, pero sí, nosotros vemos el grupo de estudiantes y vamos a ver qué recursos podemos aplicar con ellos. En este caso, estamos viendo los talleres utilizando estos recursos. Una pregunta para ustedes antes de empezar. Vamos a ver algunos talleres nada más. Pero en su experiencia, ¿hay algún recurso didáctico que hayan utilizado en una clase de matemática que alguien nos quiera comentar? Yo sí me recuerdo, licenciada, en una Diga. asignatura que llevamos que se llamaba Herramientas Multimediales. Entonces ahí usamos un software que se llama GeoGebra. Excelente, muy bien. ¿Y alguno ha podido utilizar algún recurso o con estudiantes? No, ok, vaya. Entonces, conocerlos, pues saben que es de mucha utilidad, incluso las prácticas, la grabación del video les va a ayudar a conocer mejor el recurso y pensar en cómo se puede usar con los estudiantes. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre los talleres.
Así como ustedes han realizado talleres con recursos digitales, pues se pueden realizar diferentes talleres con los estudiantes, dependiendo del tema que se quiera tratar o el nivel que ellos estén, ¿verdad? Si el tema lo permite y tenemos un recurso didáctico y podemos usar un taller, pues podemos incluirlo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero primero esta pregunta, para ustedes, ¿qué es un taller educativo? ¿Cómo lo definirían? Vamos a ver, Brenda, ¿cómo lo definiría un taller? Veamos, Jacqueline. Ayúdele a su compañera. Yo lo definiría como un recurso didáctico que se emplea para la enseñanza-aprendizaje, pero para emplearlo, primero se debe practicar. Muy bien, requiere práctica, ¿verdad? Excelente. Así como ustedes han estado trabajando los talleres, ustedes han visto que se les proporciona una guía y en base a esa guía ustedes empiezan a utilizar el recurso y a resolver los problemas que se les plantea en esa guía que nos dirige en la realización del taller. Entonces, vamos a definir un taller de esta manera. Es una metodología de trabajo y se caracteriza porque el aprendizaje se lleve a cabo por medio de descubrimiento y trabajo en equipo si así se busca en el taller. Es decir, que si lo hacemos de forma presencial, puede ser que con nuestros estudiantes decidamos que ellos trabajen en grupo en la resolución del taller o de forma individual, pero al final queremos que con la realización de ese taller, utilizando un recurso didáctico, ellos puedan construir su propio conocimiento, ir descubriendo y manipulando el recurso didáctico para su aprendizaje. Un taller se enfatiza en la solución de problemas. Por eso ustedes han visto que se les proporciona en los talleres que han realizado una guía de ejercicios porque los talleres están enfocados a que los estudiantes puedan resolver problemas y se requiere la participación de los asistentes o de los estudiantes porque en un taller el agente principal es el estudiante. Como docentes, cuando se lleva a cabo un taller, pues solo somos guías, ¿verdad? Ayudamos o apoyamos a los estudiantes para que ellos puedan ir trabajando los ejercicios con el recurso didáctico que se les ha proporcionado. Entonces, si nosotros queremos utilizar un taller con nuestros estudiantes, primero tenemos que pensar el tema que vamos a abarcar, los ejercicios que queremos incluir, de tal manera que se puedan acercar al tema usando un recurso didáctico. Ya hemos visto diferentes recursos didácticos, algunos quizás son actividades lúdicas, ¿verdad? Que por medio de juegos querramos darle la introducción a un tema, otros pueden ser las regletas, como ustedes las han trabajado, usar el geoplano, usar GeoGebra, ¿verdad? Dependiendo del nivel, pues nosotros preparamos una serie de ejercicios donde vamos a utilizar el recurso que hemos pensado para empezar a hablar sobre ese tema con un taller. El primer taller del que vamos a hablar es el taller de fracciones, fracciones y sus operaciones. Imagínense que queremos empezar a ver las fracciones, ¿verdad? Dependiendo del nivel con el que estemos trabajando, pues así serán los ejercicios que incluiremos en el taller. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿verdad? Ese es el objetivo de analizar este taller, ver algunos ejercicios que podrían servirnos como introducción dependiendo
el tema o dependiendo también el nivel. Pero la idea es en los talleres plantear un problema, una actividad o un ejercicio donde se pueda usar el recurso que queremos utilizar y los estudiantes puedan participar de forma activa en la realización del taller, manipular el recurso y resolver los ejercicios que les planteemos. Vamos a ver este primer ejercicio. El objetivo es que formen números fraccionarios los estudiantes utilizando una actividad lúdica, ¿verdad? Este ejercicio es con una canción. A los estudiantes, imagínense que son niños pequeños y queremos empezar a enseñarles las fracciones. Entonces, este tema de fracciones, que ellos entiendan que es una fracción. Entonces, vamos a comenzar con una actividad, puede ser una canción así como esta, y luego plantearle una serie de preguntas para que ellos relacionen o vayan relacionando la canción introduciendo al tema que queremos llegar. Vamos a ver cómo podríamos hacerla con un grupo de niños. Aquí tenemos la canción de la gallina turuleca. Entonces, vamos a ir un pedacito de la canción y luego vamos a responder las preguntas. Muy bien. Entonces, después que ponemos, quizás escuchemos con los niños toda la canción, vienen las preguntas que nos van a permitir introducir el tema de las fracciones. En este caso, la primera pregunta es ¿cuántas palabras tiene la canción? Venimos y empezamos, ellos van a empezar a contar todas las palabras. Van a decir, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 42, 45, 49 y así cuentan todas las palabras de la canción. Después de contar todas las palabras de la canción, ahora contamos cuántas palabras de la canción llevan tilde. Imaginemos que en la canción total hayan 75 palabras. Entonces, los niños contaron primero todas las palabras de la canción y escriben el total de cuántas palabras habían. Vamos a poner que habían 75 palabras. Ahora dice cuántas palabras de la canción llevan tilde. Venimos y ellos tienen que ir identificando las palabras que llevan tilde. En este caso, ellos tienen que entender pues cuáles son las palabras que llevan tilde y poder contarlas. Ahí tenemos una palabra. Aquí tenemos otra. Ahí hay 2. Aquí está otra. Entonces ya llevamos 4 palabras que llevan tilde.
Aquí está otra. 5. Y creo que son todas, ¿verdad? Ahora le escriben la respuesta de que son 5 palabras que llevan tilde. La siguiente pregunta es la que les va a ayudar a entender ya el concepto de fracción. Dice, ¿qué fracción representan las palabras que llevan tilde con relación al total de palabras? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si tenemos 5 palabras que llevan tilde y dijimos que pusimos que 75 palabras tiene la canción, ¿qué fracción representa? A ver, ¿quién quiere participar? 5/75. Muy bien. Excelente. Y entonces ahí podemos formular con la canción una serie de preguntas. Podemos pensar en más palabras, ahí hay más preguntas. Ahora dice obtenga la fracción de palabras que empiezan por la letra A y las que terminan en la letra O. Entonces los niños pueden empezar a buscar ciertas palabras y nosotros poner ciertas condiciones. A medida vamos avanzando en la actividad, siempre utilizando la letra de la canción, pues podemos irles ayudando a entender qué es una fracción y pues cómo ellos van a ir relacionando pues este tema que vamos a introducir con la actividad que se está realizando. ¿Por qué utilizar actividades lúdicas puede ser de mucha utilidad? Bueno, porque el usar algo diferente en la clase, más si se trabaja con niños, pues esto les ayuda a mantenerse activos, participando, mantenerse concentrados. Así que canciones como estas o otras canciones nos pueden ayudar como una actividad lúdica, como un recurso didáctico. Nosotros teniendo bien pensadas la serie de preguntas que vamos a plantearles a los estudiantes, y en este caso, pues será para introducir el tema de fracciones. Entonces, esta es una idea que se puede utilizar para introducir ese tema, ¿verdad? Si queremos hacerlo en un taller con nuestros estudiantes. Vamos a ver otro. Imagínense que estamos viendo el tema de fracciones equivalentes. Entonces, ahora les planteamos un problema. Nos dice que para las primeras columnas están sombreadas, encontremos 3 fracciones equivalentes utilizando la partición de la figura. Para las otras 2 columnas, sombremos una fracción y encontremos las respectivas fracciones equivalentes. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos dirigir la actividad para que los estudiantes puedan resolver este problema y encontrar las fracciones equivalentes? ¿Cómo ayudarían ustedes a encontrar a sus estudiantes las fracciones equivalentes con este problema? Aquí tenemos el área sombreada y tenemos 3 rectángulos que representan la unidad y nosotros le decimos que tienen que encontrar fracciones equivalentes. ¿Cómo les podríamos ayudar a ellos a hacerlo? Recordemos que la idea de los talleres es plantearles los problemas, que ellos tengan el recurso didáctico y que ellos puedan trabajar en la solución del problema, pero puede ser que en algún momento nuestros estudiantes necesiten una pista, una guía para poder resolverlo. Imagínense que un estudiante les pide eso, no encuentra cómo trabajar el ejercicio o no sabe cómo empezar, entonces, ¿qué le dirían ustedes para que
pueda comenzar a encontrar las fracciones equivalentes. Veamos, Rosibel. Pues sería de que con los cuadritos de menor proporción, cubran la misma área que se tiene en el cuadro primero. Por ejemplo, en el primero se mira que creo que solo es 2 los que han usado. En el otro, que son cuadritos más pequeños, ¿cuántos cuadritos de esos me ocuparían esa misma área sombreada en el anterior? Y así con los demás, pienso yo. Muy bien, excelente. Entonces, tendríamos que ayudarles a ver cuántos caben en la misma área sombreada, pero también a que sepan en cuántas partes se ha dividido la unidad. Por ejemplo, en este caso, solo se ha dividido en 2 partes. Ahora, si utilizamos uno más pequeño, veamos este. Ahí podemos observar que caben 2 en el área sombreada. Aquí teníamos, para esta tiene que entender que la unidad se ha dividido en 2 partes y se ha sombreado solo una de esas 2 partes. Ahora la unidad se ha dividido en 4 partes. ¿Y cuántas partes tenemos sombreadas? Vamos a escribirlo más abajito. Uy, se borró. Tenemos sombreadas 2 partes. Luego, para seguir con la actividad, en este caso ya dividimos en 4. Ahora vamos a usar todavía más pequeños, los segmentos más pequeños, por tanto la unidad la vamos a dividir en más partes. Pero vamos a sombrear la misma cantidad. Aquí la dividimos en 6 partes. Y para esto, para rellenar la misma área sombreada, usamos 3. Entonces tenemos 3/6. Y por último podemos dividirla
Aquí la tenemos dividida en 12 partes. Y para completarla, el área sombreada que tenemos, usaremos 6 rectángulos más pequeños. Entonces tenemos 6 de 12. Y ahí 1/2 es igual a 2/4, es igual a 3/6, es igual a 6/12. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes puedan encontrar fracciones equivalentes, ¿verdad? Y de esta misma forma, pues esta actividad ya nos sirve como una introducción para el tema. Planteamos quizás una serie de ejercicios, luego podemos en el taller, después de plantear este problema, planteamos la definición de qué son fracciones equivalentes y luego podemos plantear otra serie de problemas para que los estudiantes puedan seguir trabajando. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta actividad si estamos en una clase presencial? Podemos presentar a nuestros estudiantes una página que tenga el tamaño del rectángulo que nosotros consideremos para realizar la actividad. Pueden ser, como vemos aquí, varios rectángulos, algunos cuadrados, y les sombreamos una parte. Ellos pueden tener piezas como estas de diferentes tamaños y ver que tienen que realizar divisiones en la unidad y ver cuántas piezas más pequeñas caben en ese rectángulo para sombrear la misma cantidad que nosotros les hemos indicado. No es un recurso que sería demasiado costoso, cada estudiante puede realizarlo o incluso nosotros podemos realizarlo para ellos y que cada estudiante lo tenga. Ahora se puede hacer con páginas de papel, ¿verdad? Una blanca y otras páginas de papel, otros cuadros que sean de colores más pequeños. De esta forma, los estudiantes pueden ir manipulando y entendiendo el concepto de fracciones equivalentes, ¿verdad? Aquí se ve claramente ese concepto para que ellos puedan entenderlo, ¿verdad? Que es la misma área sombreada, solamente que hemos dividido la unidad en más partes y por tanto hemos tenido que colocar segmentos más pequeños para completar el área sombreada que sea exactamente la misma que la anterior. Muy bien, entonces ya vimos, esta es otra actividad que se puede utilizar en el tema de fracciones. Vamos a ver esta otra. Si estamos trabajando suma y resta de fracciones. Por ejemplo, aquí se nos pone una unidad dividida en 4, nos está indicando con color verde la fracción, es 1/4. Aquí la misma unidad también divide en 4 y está coloreada en azul, que representaría la otra fracción que vamos a sumarle. Y en el tercer recuadro nos indica el resultado. Entonces está la que estaba en verde, la que está en azul. Y ahora pues contamos cuántos segmentos están coloreados. En este caso tenemos 2 de 4, es decir, 2/4 es la solución. Esta sería esta actividad si estamos trabajando sumas de fracciones que tengan el mismo denominador. Entonces nosotros le planteamos el siguiente cuadro, incluso esta puede ser una hoja donde ellos vayan coloreando y ellos tienen que plantear los problemas y escribir las fracciones que están indicando con el color y el resultado de la suma. Entonces pueden venir nuestros estudiantes y colorear si fuese una página que nosotros les damos para que ellos puedan hacer la actividad. Entonces ellos vienen y quizás toman
Ahí ponen uno o deciden colorear dos de 3, dicen ellos, 2, y la unidad está dividida en 3, entonces tienen que escribir cuántas han colocado. Lo mismo en el otro. Colorean una y ahora tienen que poner el resultado. Pusieron 2 verdes y un azul. Cuando pusieron un azul, tenían que escribir la fracción. Una de 3 está coloreada. Y ahora el resultado. Ellos pueden observar que las 3 quedaron en colores diferentes, pero las 3 quedaron coloreadas. Por tanto, saben que son 3 de 3. Y al final ellos pueden entender que eso representa la unidad. Es decir, es igual a 1 porque toda la unidad está coloreada. Y lo mismo con las siguientes, ¿verdad? Ellos pueden elegir la cantidad que quieren colorear acá también y las mismas en la tercera. Ahora, si aquí colorearon las primeras 2 de azul o de verde o de amarillo, el color que ellos quieran. Aquí las primeras 2 de amarillo, si aquí colorearon la cuarta de azul, pues aquí la cuarta de azul. Escriben la fracción de la primera, escriben la fracción de la segunda y al final escriben cuántas quedaron coloreadas en el resultado y esa sería la respuesta. Lo que queremos buscar acá es que los estudiantes vean que cuando estamos sumando fracciones que tienen el mismo denominador, lo único que va cambiando, pues, o lo único que operamos es el numerador, ¿verdad? El denominador queda siempre igual porque la unidad se está dividiendo siempre en la misma cantidad de partes, por tanto, el denominador será el mismo, pero lo que irá cambiando es el numerador que está representado por la cantidad de segmentos que estamos coloreando. En este caso, si coloreamos nada más 1, pues tendríamos 1 de 5, entonces tendríamos un quinto. Si aquí colorean 2, tendrían 2 de 5, que serían 2 quintos, y aquí pues tendrían que colorear el mismo del primero y también los mismos que colorearon en el segundo. Entonces el resultado sería que se colorearon 3 de 5 o 3 quintos. Y así pueden ser varios ejercicios en una tabla como esta para hacer referencia a la suma de fracciones de la misma base. Usando actividades como esta, ayuda a los estudiantes a no olvidar con tanta facilidad estas operaciones de fracciones. Las fracciones es un tema que es bastante difícil. La mayoría de estudiantes lo olvida con facilidad cuando tienen que realizar operaciones con fracciones, pero si nosotros tratamos de introducir estos temas y ayudarles a ellos que de una manera práctica, con un recurso didáctico, puedan entender el tema, pues será más difícil que lo olvide, a que solo lo hagamos usando la pizarra. Por eso es que los recursos didácticos o la utilización de un taller en un recurso didáctico en un taller ayuda mucho a potenciar el aprendizaje en los estudiantes, para que ellos puedan, como dijimos al principio, descubrir y puedan ir construyendo su propio conocimiento en la realización de estas actividades. Siempre con la suma de fracciones. Ahora vamos a pasar con ellos, digamos que estamos viendo ya la suma de fracciones, pero de distinto denominador. Entonces vamos a plantearles una serie de problemas. Imaginémonos que les planteamos en el taller un problema como este. Y les decimos que coloreen verticalmente la fracción 3/4 de color rojo y coloreen horizontalmente la fracción 1/2 de azul. Y les presentamos las divisiones ya hechas para que sea más fácil para ellos visualizar.
Entonces vendrán nuestros estudiantes y ellos tienen que identificar cuántos son 3/4 de esta unidad que está dividida entre 8. Entonces ellos van a dividirla seguramente, van a venir y van a hacerla en 3, en 4, perdón. Y cuando la dividan en 4, ellos van a ver claramente cuántas tienen que poner en color rojo. Aquí ya tienen 1/4. Aquí tenemos 2/4 y 3/4. Ahora la siguiente nos dice que horizontalmente de color azul 1/2. Entonces van a tener que dividirla entre 2. Un medio, por tanto, sería solamente la parte de arriba. Ahora la pregunta es, ¿cuánto da la suma 3/4 más 1/2? Lo que tienen que hacer nuestros estudiantes es contar la cantidad de rectángulos que quedaron coloreados. En este caso, hay 6 rojos y hay 4 azules. La unidad está dividida entre 8, entonces ese será el denominador que colocarán y la suma de los colores que han colocado o que han sombreado, la cantidad de rectángulos que han sombreado, que en este caso son 10. Y la suma, 3/4 más 1/2 son 10/8. Después podemos preguntarle, ¿por qué creen que se dividió la unidad entre 8 segmentos? ¿Por qué se dividió en 8 partes? ¿Por qué no se dividió en menos? ¿Por qué no se dividió en más? ¿Por qué entre 8? Entonces el objetivo de plantearles de esta manera los problemas es que ellos puedan pensar y lograr identificar por qué se dividió exactamente entre 8 partes para que así pudiéramos poder hacer la suma. Las fracciones equivalentes, como ya se vieron anteriormente, pues ellos podrán pensar en que hay una fracción que es equivalente a 3/4, que sería 6/8. Y otra fracción equivalente a 1/2 sería 4/8. Como esto ya lo aprendieron a sumar con la actividad anterior, entonces saben que el denominador es el mismo y solo sumamos los numeradores. Tendrán que ellos que identificar por qué dividimos entre 8 y nuestro objetivo es que logren identificar eso en base al denominador, a los denominadores que se tienen. Entonces, esta actividad de suma de fracciones, haciéndolo de esta forma, nos va a ayudar a que los estudiantes, ellos puedan ir pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Y cómo hacer la operación de esta suma de fracciones. Otro problema dice, colorea la fracción 1/2 de color rojo y 2/3 de color azul. De la misma manera, les planteamos ya la unidad dividida en 6 partes y van a tener que primero dividir la fracción 1/2, es decir, la van a dividir por la mitad y la otra dice 2/3, así que la tienen que dividir en 3 partes.
Ahí estaría 1/2. Ahí tenemos 1/3. Y aquí tenemos 2/3. Al final, pues el resultado sabemos que solo es contar la cantidad en que se ha dividido la unidad y los rectángulos que hemos tenido que colocar para sombrear lo que nos indicaba. Aquí se colocaron 3 y aquí se colocaron 4. Por tanto, la respuesta son 7/6. Igual, ayudar a nuestros estudiantes a ver por qué se dividió en 6 partes la unidad para poder hacer esta suma. Ahora, si queremos utilizar la resta, nos dice que vamos a hacer la operación 1/2 menos 1/3. Entonces, primero dividimos entre 2 un solo rectángulo y lo vamos a sombrear de rojo. Ahora, a este 1/2 que hemos sombreado, tenemos que quitarle 1/3, es decir, que lo vamos a dividir entre 3 y le vamos... Permítame un momento.
Hola, ¿pueden escucharme? Sí te escucha. Ah, ok, muchas gracias. Sí, que Tim me está dando problemas y es que el internet está un poco malo. Me dicen también si pueden ver mi escritorio. Sí se logra ver. Ah, ok, gracias. Muy bien, vamos a seguir entonces, vamos a seguir avanzando. Eh, Vamos a ver otro recurso didáctico por la cuestión tiempo. Vamos a ver uno de bloques base 10, todavía nos falta otro de congruencias y los algeblocks. Entonces vamos a dejar las fracciones. En el material ustedes pueden seguir viendo algunos ejercicios de cómo utilizar en este taller diferentes formas para aprender las fracciones. Teníamos preparados más ejercicios que podemos seguir utilizando, pero por la cuestión tiempo vamos a seguir avanzando. En el taller de decimales y sus operaciones vamos a utilizar los bloques base 10. Para eso podemos tener los bloques en físico para utilizarlos con los estudiantes, que son los mismos que ustedes utilizaron en el recurso digital del taller 1, o podemos utilizar un recurso digital si es una clase virtual. En este caso, como vamos a trabajar con decimales y vamos a utilizar los bloques base 10, nuestros estudiantes tienen que entender que la placa, es decir, la que está dividida en 100 unidades, esa representaría la unidad. La que es como una regleta representaría una décima, es decir, 0.1, y cada unidad pequeña representaría una centésima, es decir, 0.01. En base a eso, nosotros podríamos plantearle a los estudiantes para trabajar el tema de decimales, por ejemplo, qué número está representado y les indicamos, aquí tenemos 2 regletas y 4 de los cubitos más pequeños. En este caso sabemos que estos representan 2 décimas con 4 centésimas. Eso quiere decir que el número que está representado es 0.24, 0.24. Porque no tenemos ninguna placa que representa la unidad y ese sería el número decimal. Utilizando estos bloques, los bloques base 10. Luego podemos plantear algunos ejercicios que utilizando siempre los bloques base 10, ellos puedan representar los decimales que les estamos indicando. Por ejemplo, 0.42. Tenemos en GeoGebra, en recursos digitales, también los bloques base 10. La diferencia de GeoGebra con el recurso que ustedes utilizaron es que con el recurso que ustedes utilizaron en el taller se puede manipular más fácilmente de la forma en que nosotros querramos. En cambio, acá en GeoGebra solo podemos ir como agregando placas o agregando y quitando regletas o unidades. Si nosotros queremos representar el número que indicamos y usamos este recurso, pues tendríamos, el número era 0.42, entonces necesitaríamos 4 regletas y 2 unidades. También podemos utilizar el recurso digital que ustedes también ya conocen. Y de la misma forma, representar con los bloques ese número decimal. Tendríamos 4 regletas
y 2 cubos, que sería 0.42. Entonces, los bloques base 10 nos pueden ayudar mucho cuando estamos trabajando con el tema de decimales, entendiendo pues que esta placa representa la unidad, estas las décimas y los cubitos las centésimas. Las unidades más pequeñas son las centésimas. Y ese sería el primer paso, enseñarles con las regletas a representar ciertos números decimales. Luego, podemos incluso realizar algunas operaciones. Por ejemplo, enseñarles a realizar sumas con los bloques base 10. Por ejemplo, tenemos 0.24 más 0.32. Primero representamos con las regletas y las unidades, las centésimas, el 0.24. Serían 2 regletas y 4 unidades más 3 regletas con 2 unidades. ¿Qué tienen que hacer nuestros estudiantes? Bueno, van a juntar todo lo que tienen representado con las regletas y las unidades. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y en unidades nos quedan 4, 5, 6. Por tanto, el resultado es 0, porque no hay ninguna placa, no logramos formar ninguna placa. El objetivo es que si tenemos varias regletas, ellos puedan formar placas, tenemos que ayudarles a eso. Entonces, no logramos formar ninguna placa, entonces decimos tenemos 0 punto, contamos cuántas regletas, tenemos 5 y los cubos más pequeños nos quedaron 6. 0.56. Si ellos tienen varios cubos pequeños, entonces el objetivo es formar regletas, pero si tuviéramos 10, formamos una regleta. Y así vamos trabajando las operaciones. Por ejemplo, ahora digamos que decimos que vamos a sumar 1.12 más 0.15. Eso significa que vamos a tener una placa. Vamos a representar primero el 1.12 con una placa, una regleta y 2 unidades pequeñitas. Ahí ya tenemos 1.12 y 0.15 sería una regleta y 5 cubos. Ahora de nuevo, el objetivo de hacer la suma de esta manera es que ellos puedan juntar y ver si pueden juntar y hacer regletas o hacer placas. O si no, pues solo contar lo que tenemos. En este caso tenemos ya una placa formada, tenemos 2 regletas, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades pequeñas que son centésimas.
Entonces nuestros estudiantes tienen que contar. Tenemos una placa, es una unidad, punto, 2 regletas, son 2 décimas, y 7 cubos, que son 7 centésimas. Y ahí ya usamos o estamos usando los bloques base 10 para poder realizar la suma. De igual manera la resta, ¿verdad? Colocamos los decimales que representan el número, colocamos los que vamos a restar y luego se los quitamos y al final los niños tienen que contar. Estos recursos de los bloques base 10 ayudan mucho a realizar este tipo de actividades porque permiten que ellos, por medio de manipular, ya sea las placas o estas regletas o los cubos, ellos puedan aprender a contar más fácilmente, incluso los decimales, que a veces es un poco más difícil. Pero de esta forma, entendiendo que las placas son una unidad, las regletas son la décima parte de la unidad y los cubos son la centésima o las centésimas, entonces ellos ya pueden ir comprendiendo que la unidad la hemos dividido en 100 partes y pues cada uno de estos cubitos es una centésima, esto es una décima parte y esta es la unidad completa. Muy bien. Vamos ahora a ver algunos ejercicios para trabajar el tema de congruencias. En el caso de las congruencias, primero vamos a ver un video que nos va a responder esta pregunta. El video es para que recordemos un poquito el tema de congruencias, de qué se trata, y luego vamos a ver el problema que podríamos plantearle a nuestros estudiantes para entender un poco este tema de congruencias. La pregunta es: ¿qué día de la semana será dentro de 89 días y cómo saberlo rápidamente? Es decir, será lunes, martes, miércoles, tomando un día como base, diciendo hoy es sábado, dentro de 89 días, ¿qué día va a caer? Entonces, por medio de aritmética modular, podemos saberlo esto, entendiendo el tema de congruencias. Vamos a ver un video para recordarlo un poquito. ¿Será solo yo o no? Porque no escucho el video. Ok, permítame. Me dicen si pueden escucharlo. 39 días. ¿Cómo podemos calcular eso de una manera más o menos eficiente? Bueno, una primera observación que podemos hacer es que cada vez que pasan 7 días, vuelve a ser el mismo día de la semana. A partir de ahora vamos a suponer que hoy es sábado, porque es más cómodo para mí.
Dentro de 7 días, si hoy es sábado, va a volver a ser sábado. Y dentro de 14 días también va a volver a ser sábado, ¿Sí pueden porque escucharlo? eso es avanzar 7 días 2 veces. Por lo tanto, Sí, ahorita para sí. llegar a calcular qué día de la Excelente. semana va a ser dentro de 89 días, lo que podemos hacer es ir avanzando de a 7. Si voy anotando, empiezo avanzando 7, luego avanzo 7 más, o sea, avanzo 14 en total, luego 21, luego 28, y siguiendo así, lo que estoy haciendo en el fondo es anotar todos los múltiplos de 7. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿cuál es el múltiplo de 7 que está antes de 89, pero que está más cerquita de 89? Ese número es el 84. Ahora, yo sé que dentro de 84 días, entonces, como fui avanzando de a 7, tiene que ser el mismo día de la semana que hoy. Por lo tanto, si hoy es sábado, dentro de 84 días va a ser sábado de nuevo. ¿Cómo puedo hacer, sabiendo eso, para saber qué día de la semana va a ser dentro de 89 días? Bueno, fácil. Solo nos queda lidiar con los pocos días que nos sobran después de avanzar 84 días, es decir, con el resto de los días. Ahora, si dentro de 84 días es sábado, dentro de 85 días es domingo, dentro de 86 es lunes, dentro de 87 es martes, dentro de 88 es miércoles y dentro de 89 días es jueves. Fíjense cómo rápidamente, haciendo esta observación de que cada 7 días vuelve a ser el mismo día de la semana, pudimos calcular qué día de la semana va a caer dentro de 89 días. Y esto lo podemos hacer con cualquier cantidad de días que se nos ocurra. ¿Qué estamos haciendo en el fondo? ¿Por qué esto lo podemos hacer con cualquier cantidad de días que se nos ocurra? Esencialmente lo que estamos haciendo es hallar el resto en la división por 7 de 89. Es decir, lo que nos sobra luego de intentar dividir 89 por 7. Vamos a ver ahora algunas maneras que hay para intentar visualizar qué significa el resto en la división de un entero por otro entero. Vamos a trabajar con restos en la división por 7 por comodidad, ya que veníamos hablando de los días de la semana y en ese contexto nos servían los restos en la división por 7, vamos a seguir hablando de eso. Pero en realidad pueden cambiar el 7 por cualquier otro entero positivo que se les ocurra. Pensemos, por ejemplo, en el resto de 23 en la división por 7. Algo que a mí me gusta mucho imaginarme, al igual que con las monedas negras en el techo, es que tengo un segmentito que mide 23, es decir, un segmento de longitud 23. Y para hallar el resto en la división por 7, primero intento meter todos los segmentitos de longitud 7 que pueda en este segmento grande de longitud 23. En este caso, puedo poner 3 segmentitos de longitud 7 y después, para completar, me va a sobrar un segmentito de longitud 2. Eso quiere decir que el resto en la división por 7 de 23 es la longitud del segmentito que me sobra luego de poner todos los segmentitos de 7 que pueda. En este caso es 2. Pero ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo con 24? Tengo un segmento de longitud 24, quiero poner todos los segmentitos de longitud 7 que pueda dentro de ese segmento grande. ¿Cuántos puedo poner? Nuevamente puedo poner 3 segmentitos de longitud 7. ¿Y qué me sobra? Me sobra un segmentito de longitud 3. Fíjense que aumenté el número en 1 y el resto también aumentó en 1. Pasó de ser 2 a ser 3. Y esto se ve muy bien en la longitud de los segmentitos. Siguiendo con este proceso, si sigo sumando de a 1, en algún momento llego al 27. En este caso, para el 27, nuevamente puedo poner 3 segmentitos de 7, no me entran más, y entonces me sobra un segmentito de longitud 6. Pero ¿qué pasa cuando paso al 28? Cuando paso al 28, ya puedo pasar a poner 4 segmentitos de longitud 7 y por lo tanto no me sobra nada. Eso quiere decir que el resto de 28 en la división por 7 es 0. Fíjense cómo los restos fueron avanzando de a 1 a medida que el número iba avanzando de a 1, pero en algún momento se reseteó, volvió a ser 0. Este proceso nos da una intuición de dos cosas. Primero, es que los restos en la división por 7 son los números entre 0 y 6. No puede haber otros restos en la división por 7 porque si me sobrara 7 o más, puedo armar una barrita de 7 y poner lo que me sobra aparte. Por ejemplo, si me sobrasen 8, podría armar una barrita de 7 y en realidad lo que me está sobrando es 1. Y la segunda cosa que me ayuda a intuir es que los restos aparecen cíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno va avanzando de a 1 en los números naturales,
aparecen todos los restos, de hecho aparecen en orden creciente, y cuando aparecieron todos, vuelve a aparecer el 0 y vuelven a empezar. Uno se puede convencer de esto escribiendo la lista de los primeros números naturales, e incluyendo al 0, y anotando debajo de cada número los restos de cada uno. Fíjense cómo entre el 0 y el 6 aparecen todos los restos en orden creciente, cuando llego al 7 vuelve a aparecer el 0 y vuelven a ir todos en orden creciente hasta llegar al 14, y así con cada múltiplo de 7 vuelve a aparecer el 0 y vuelven a ir todos los restos en orden creciente. Esto nos lleva a la segunda manera de imaginarnos los restos, que es la siguiente. Nuevamente tomamos el ejemplo de 23. Ahora vamos a dibujar una circunferencia, y en la circunferencia vamos a marcar con puntitos los restos en la división por 7, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y vamos a poner un grillo en el puntito con el 0. Este grillo va a saltar en sentido horario y va a saltar tanto como nosotros le digamos, avanzando de a 1. Si nosotros le decimos que salte 23, yo digo que el grillo va a terminar parándose en el resto, en la división por 7 de 23. Fíjense que cada vez que da 7 saltos, el grillo vuelve a la posición 0. Por lo tanto, si yo le digo que salte 23, va a dar 3 vueltas completas hasta llegar al salto 21, y después va a saltar del 0 al 1 en el salto 22, y del 1 al 2 en el salto 23. Y ahí termina el proceso, por lo tanto el grillo termina parado en el 2, que es efectivamente el resto en la división por 7. Fíjense que esto se parece mucho a la idea de los segmentitos, donde los segmentitos de longitud 7 ahora son vueltas completas. Bien, ahora que tenemos más o menos una intuición de cómo podemos visualizar los restos, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo podremos calcular el resto de una suma? Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el resto de 23 más 52? Una forma, por supuesto, es sumar 23 y 52, obtener el resultado y después calcular el resto. Pero yo quiero una forma un poquito más eficiente, con menos cuentas. Una forma de hacer esto es imaginarse los segmentitos. Si tengo un segmento de longitud 23, como charlamos antes, podemos imaginarnos que tenemos 3 segmentitos de longitud 7 y que me sobra un segmentito de longitud 2. Si tengo un segmento de longitud 52, lo puedo partir en 7 segmentitos de longitud 7 hasta llegar al 49 y luego agregar un segmentito de longitud 3. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos números? Sumar estos dos números es como poner todos los segmentitos en fila para que formen un segmento grande de 23 más 52. Al poner todos estos segmentitos en fila, puedo agrupar todos los de 7 juntos. Y si agrupo todos los segmentitos de 7 juntos, ¿qué me va a sobrar? Un segmentito de 2 y un segmentito de 3. Es decir, me va a sumar un segmentito de 5. Por lo tanto, lo que terminamos haciendo al final del día fue sumar 2 más 3, que era el resto de 23 y el resto de 52. Pero esperen un momento, ya sé lo que están pensando, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado antes de convencernos de lo que están pensando. Pensemos ahora, por ejemplo, en la suma... Pensemos ahora en la suma 24 más 54. Si tenemos un segmento de longitud 24, lo podemos partir en 3 segmentitos de longitud 7 y un segmentito de longitud 3. Y si tenemos un segmento de longitud 54, lo podemos partir en 7 segmentitos de longitud 7 y me sobra un segmentito de longitud 5. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos números? Es decir, ¿qué pasa cuando unifico todos los segmentitos? Puedo agrupar todos los segmentitos de 7 de un lado y me sobra un segmentito de 3 y un segmentito de 5. O sea que en total me sobra un segmentito de 8. Pero ya habíamos charlado sobre algo de esto antes. Si me sobra un segmentito de 8, eso lo puedo partir en un segmentito de 7 y un segmentito de 1, que 1 es el resto en la división por 7 de 8, justamente. Así que pude partir la suma 24 más 54 en muchos segmentitos de 7 y un segmentito de 1, que es efectivamente el resto en la división por 7 de esta suma. Entonces, el resto no siempre es la suma de los restos, ¿no? Antes sí, antes el resto de un número era 2, el resto de otro número era 3, y sumamos 2 más 3 y obtuvimos el resto de la suma. Pero ahora no. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, lo que vale en realidad es que el resto de la suma es el resto de la suma de los restos. Es un trabalenguas, pero es así. Siempre que tengo que hallar el resto de una suma, agarro el resto de cada número, lo sumo
Y ahora, ese numerito, si es más chico que 7, está perfecto, ese va a ser el resto. Pero si es más grande que 7, por ejemplo en este caso que nos dio 8, voy a tener que volver a tomarle resto a ese número. Es decir, en este caso que nos dio 8, le volvemos a tomar resto en la división por 7 y nos da 1. Por lo tanto, lo que vale es que el resto de la suma es el resto de la suma de los restos. Una pregunta natural que surge es ¿qué pasará con el producto? ¿Qué pasará cuando multiplico, por ejemplo, 24 y 54? Bueno, spoiler, va a valer que el resto del producto es el resto del producto de los restos. Vamos a verlo con este ejemplo. Sabemos que 24 tiene resto 3 y que 54 tiene resto 5. Lo que yo estoy diciendo es que para calcular el resto de 24 por 54, lo que tengo que hacer es 3 por 5, eso me da 15, y ahora nuevamente le tengo que tomar resto en la división por 7 a 15. Ese resto es 1. Por lo tanto, el resto de 24 por 54 en la división por 7 es 1. Fíjense qué fácil que lo pudimos calcular, y ahora sí la cuenta iba a ser mucho más difícil porque hacer 24 por 54 es un número bastante grande. Si quieren convencerse de por qué vale esto, porque de hecho hasta ahora no dimos una intuición de por qué vale esto, lo que habría que hacer es un poco más técnico. Sería lo siguiente. Vamos a escribir a 24 como 7 por 3 más 3. Y a 54 como 7 por 7 más 5. Y los vamos a multiplicar de esta forma. Para poder multiplicarlos tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Fíjense cómo me van quedando los términos. El primero me queda 7 por 3 por 7 por 7. El segundo me queda 7 por 3 por 5. El tercero me queda 3 por 7 por 7. Y el cuarto me queda 3 por 5. Es decir, este producto es una suma de estos 4 términos. Si lo quiero escribir como segmentitos, el primer término de la suma seguro que lo puedo partir en todos segmentitos de 7, porque es efectivamente múltiplo de 7. El segundo término de la suma, seguro que también, y el tercero también, porque los primeros 3 términos son múltiplos de 7. Ahora, lo que me va a sobrar son los segmentitos del último término, que no es múltiplo de 7. Es 3 por 5, que es 15. Pero como dijimos antes, el segmentito este de 15 que me sobra, lo puedo partir en 2 segmentitos de 7 y un segmentito de 1. Por lo tanto, al final del día, lo que me sobra es 1. Así que el resto en la división por 7 de 24 por 54 es 1. Como verán, los restos cumplen un montón de propiedades que están buenísimas. Y de hecho, por ejemplo, en el problema de los días de la semana, lo único que me importaba de esos números, de la cantidad de días que pasaban, era su resto en la división por 7. O sea, me daba lo mismo si pasaban 89 días o si pasaban 82 días. Es decir, 7 días menos. Porque tanto 82 como 89 tienen el mismo resto en la división por 7. Esto pasa un montón en matemática. Muchas veces hay propiedades que valen para todos los números que tengan el mismo resto en la división por algún otro número. En este caso 7. Por lo tanto, había una necesidad de definir alguna noción de igualdad entre números que tengan el mismo resto. De decir, estos números, para lo que a mí me importa, que es el resto en la división por 7, por ejemplo, son esencialmente iguales. No son iguales en serio, pero a efectos prácticos, para lo que yo estoy observando, que es nada más que el resto en la división por 7, son esencialmente iguales. Y es por esto que se decidió introducir este simbolito, que significa congruente, que es una especie de igualdad modificada. Vamos a decir que dos enteros a y b son congruentes módulo n, y lo vamos a escribir así, cuando a y b tengan el mismo resto en la división por n. Es decir, a y b van a ser esencialmente iguales en el universo de los restos en la división por n, si tienen el mismo resto en la división por n. En nuestro caso, n vendría a ser 7. Por ejemplo, 23 sería congruente a 2 módulo 7. Y se escribiría así. Y por supuesto, también 23 sería congruente a 30 módulo 7. Porque tanto 23 como 30 tienen resto 2 en la división por 7. Ahora, gracias a todas las propiedades que estuvimos probando recién, que en realidad son 2, que es que el resto de la suma es el resto de la suma de los restos,
y que el resto del producto es el resto del producto de los restos, estoy re canchero con los trabalenguas, podemos afirmar que valen las siguientes propiedades y las vamos a escribir a modo genérico para que después las puedan tener en cuenta. A partir de ahora, A, B, C y D van a ser números enteros, al igual que N. Si el entero A es congruente a otro entero C módulo n y el entero b es congruente a otro entero d módulo n, vale que a más b tiene que ser congruente a c más d módulo n. Esto se deduce directamente de lo que estuvimos charlando antes. El resto de a más b es lo mismo que el resto de a más el resto de b y luego tomarle el resto. O sea que me da lo mismo cambiar a por c, porque a y c tienen el mismo resto, y me da lo mismo cambiar b por d, porque b y d tienen el mismo resto. Y la otra propiedad que vale por la misma razón, pero aplicada al producto, es que a por b es congruente a c por d. Todo esto módulo n, por supuesto. ¿Por qué? Porque a tiene el mismo resto que c y b tiene el mismo resto que d. Y ya dijimos que lo único que necesitábamos para calcular el resto del producto era el resto de cada uno de los factores para después poderlos multiplicar. Teniendo esto en mente, algunos ejemplitos que estuvimos charlando antes, ahora los podemos escribir en este lenguaje que le podemos llamar el lenguaje de congruencias. El primero sería que 23 más 52 es congruente a 3 más 2, que eso a su vez es congruente, en realidad es igual, pero en particular si es igual es congruente porque tienen el mismo resto, que 5. Todo esto módulo 7. Otra cosa que sabemos es que 23 más 52 es congruente a 30 más 59 módulo 7. ¿Por qué? Porque 23 y 30 tienen el mismo resto en la división por 7 y 52 y 59 tienen el mismo resto en la división por 7. Y por último, 23 por 52 es congruente a 2 por 3, que eso a su vez es congruente a 6, módulo 7. Espero que con esto se haya entendido un poquito cómo usar este símbolo que quizás alguno ya lo había leído y no entendía qué significaba, o entendía qué significaba, pero le costaba un poco trabajar con eso. Y lo que vamos a hacer ahora para reforzarlo un poquito más es pensar algunos problemas. Muy bien, entonces ahora con este video ya recordamos el tema de congruencias y cómo encontramos dos números que son congruentes que tienen el mismo resto después de realizar la división. Entonces aquí va un problema que nosotros podemos usar como introducción a este tema con nuestros estudiantes y vamos a trabajar un taller. Por ejemplo, podemos decirles, el médico, ahora son las 11 de la mañana. Tome la próxima pastilla a las 3 de la tarde y luego una cada 8 horas. ¿De acuerdo? Le dice el paciente. Entonces, tomo la próxima pastilla a las 3 de la tarde, luego a las 3 más 8 a las 11 de la noche, otra es a las 11 más 8 a las 7 de la mañana, después a las 7 más 8 a las 15 y de nuevo, o sea que de nuevo es a las 3 de la tarde y luego después de las 3 de la tarde a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana y así sucesivamente. Podemos preguntarles a nuestros estudiantes por qué ocurre esto. Incluso podemos utilizar un reloj para que ellos puedan observar. Lo que podemos ver en este problema es que si se toma la primera pastilla a las 11 de la mañana y la siguiente se la toma 8 horas después, sería a las 3 de la tarde. ¿Cada cuánto estaríamos regresando a la misma hora y por qué? ¿Cómo podemos relacionar esto con los números congruentes?
A ver, ¿alguien? Veamos, la primera se la tomó a las 11 de la mañana. La siguiente se la tomó a las 3 de la tarde. Y de nuevo se tomará la siguiente 8 horas después. A las 11 de la noche. Y al siguiente día se tomará la primera pastilla 8 horas después a las 7 de la mañana. Luego a las 15 p.m. son las 3 de la tarde y así sucesivamente. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, estamos viendo lo que vimos en el video. Los restos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros, cada cuánto está cambiando o cuál es el número por el cual estamos dividiendo. En este caso sería 12. Las 15 es congruente con 3 módulo 12. Porque vemos que cada 12 horas se van a estar repitiendo los mismos números. 15 entre 12 nos da 1 y el resto es 3. El resto de 15 es 3. 15 entre 12 es 0 y el resto es 3. Por tanto, estos dos números son congruentes. Y lo mismo va a pasar por la noche, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar este ejercicio para plantearles a nuestros estudiantes el tema de congruencias y que ellos puedan entender cómo realmente los restos van siendo los mismos a medida que el ciclo se repite cada 12 horas. Entonces, un reloj nos podría servir para introducir el tema y utilizar esta historia como un problema de introducción en un taller. Luego podemos plantearles algunos ejercicios para que ellos practiquen las congruencias. Por ejemplo, la suma 4 más 6 es congruente con qué número. Ya vimos que primero, para encontrar la respuesta, más fácilmente tenemos que encontrar el resto del primer número, que en este caso 4 módulo 7 es 0 y nos sobran 4. 6 módulo 7 es 0 y el resto es 6. Entonces 4 más 6 son 10 y el resto de 10 es 3. Por tanto, un número congruente con esta suma es 3. Y así podemos encontrar las operaciones encontrando los restos y como se vio en el video, el resto de los restos, pues ese es el que tenemos que encontrar para que poder decir que estos números son congruentes. Ahora vamos a ver las preguntas de esta tutoría. Las preguntas para esta tutoría que van a ustedes a subir a plataforma son las siguientes. De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es la importancia de los recursos didácticos en la enseñanza de la matemática? Esa es la primera pregunta que ustedes van a responder. Luego, la segunda pregunta es que si está de acuerdo que el uso de recursos dinámicos como GeoGebra
fortalecería el aprendizaje, enseñanza de las matemáticas en las aulas de clase. Si está de acuerdo, justifique. Si no está de acuerdo, justifique y mencione que otro recurso didáctico considera que puede ser utilizado en lugar de recursos dinámicos tecnológicos en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Y por último, van a responder que si considera importante realizar talleres o laboratorios de matemática con sus estudiantes para cambiar la forma de enseñar las matemáticas en El Salvador. Brinde un ejemplo de taller que le gustaría desarrollar con un grupo de estudiantes y haga una comparación de enseñanza de la matemática en donde no se empleen talleres con recursos dinámicos. Estas son las preguntas que van a responder y que van a poder subir a plataforma. Nos vamos a quedar hasta acá con esta tutoría. Y estamos pendientes con las actividades que tienen programadas. Que dijimos la entrega para mañana del informe del taller 2 y para el 9 de diciembre está el video que va a ser en base a la tarea 1 que fue el guión de clases. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy y estamos en contacto. Pasen una feliz tarde. Gracias, feliz tarde.